el concepto o la definición de qué era permeabilidad pasiva. Ya empezó de nuevo, así que... Chicos, ¿quién, quién me puede decir el concepto o la definición de qué es permeabilidad pasiva? El paso de la sustancia a través de la membrana, que solo obedece las leyes de la física. Muy bien. Sin gasto de energía. Sin gasto de energía. Muy bien, entonces la permeabilidad pasiva como definición viene a ser un tipo de transporte de membrana, el cual obedece solamente a leyes de la física. Una solución de mayor concentración va a ir o se va a dirigir a una solución de menor concentración. Ahora bien, esto lo realiza con gasto de energía o sin gasto de energía. Sin gasto. Sin gasto de energía. Ahora bien, este tipo de permeabilidad pasiva va a estar condicionado por diferentes factores. Dentro de ellos vamos a ver que un factor viene a ser por la solubilidad. Dado a que la membrana, como les iba diciendo, es una bicapa lipídica y es lipoproteica, van a haber sustancias que van a ser solubles en lípidos y muchas otras que van a ser insolubles, las cuales no van a poder atravesar la membrana. Aquellas sustancias que vienen a ser solubles en lípidos atraviesan la membrana fácilmente. Ahora nos vamos a ver por su tamaño. Según el tamaño de las sustancias de menor tamaño van a ser sustancias que van a ingresar de manera más fácil dentro de la célula. A diferencia de sustancias más grandes, estas van a atravesar la membrana con mayor dificultad. Si ustedes se fijan aquí, miren ustedes en la animación, fíjense cómo las sustancias pequeñas atraviesan con mayor facilidad la membrana, a diferencia, fíjense, miren, de las más grandes, las cuales se les dificulta ingresar o pasar a través de la membrana celular. Nuevamente tenemos ahí molécula pequeña y molécula mediana, las cuales pasan la membrana con mayor facilidad, a diferencia de una molécula de mayor tamaño. Luego tenemos otro parámetro que es por su carga eléctrica. Por la carga eléctrica, vamos a ver nosotros que al existir una solución de mayor concentración y en su mayoría los iones de carga negativa en el citoplasma, vamos a ver que esto dificulta que algunos iones positivos ingresen a el interior de la célula. Esto dependiendo de la carga eléctrica, nuevamente les repito. Y finalmente tenemos por su potencial eléctrico. Su potencial eléctrico y la carga eléctrica, estos vienen a ir juntos. ¿Alguna duda aquí con la permeabilidad pasiva? No, por su potencial eléctrico es que no la escuché bien. Por su potencial eléctrico y por su carga eléctrica viene a estar dado según la carga que tengan las diferentes sustancias. Vamos a ver nosotros que la célula va a poseer en su interior iones con carga positiva y también con carga negativa. Ahora, existe una mayor concentración de iones de carga negativa en el citoplasma, lo cual va a facilitar que sustancias con carga negativa ingresen de manera más fácil que los de carga positiva.
O sea, las moléculas que tengan carga positiva también van a poder ingresar, pero con mayor dificultad dentro de la célula. Tanto la carga eléctrica como el potencial eléctrico, por eso les digo, van juntos, ya que no se olviden que tenemos moléculas con cargas positivas y con cargas negativas. ¿Alguna duda? No. Entonces vamos a continuar. Tenemos aquí la difusión facilitada. En esta difusión facilitada vamos a ver que es otro tipo de transporte el cual no realiza gasto de energía. En este tipo de transporte vamos a ver que no tenemos gasto de energía, en el cual, ¿qué sucede? Las sustancias se van a mover de un lado a otro de la membrana, pasando a través de lo que vienen a ser canales iónicos o permeasas. Estas permeasas, fíjense, estas de aquí, van a permitir el paso de las sustancias y solamente actúan sobre un gradiente de concentración. Una solución será de mayor concentración o de menor concentración. Mayor. Menor. No sé. De mayor concentración, ¿cierto? Entonces, una solución de mayor concentración, nosotros vamos a ver que este va a una de menor concentración. Tanto la difusión facilitada como la permeabilidad pasiva no realizan gasto de energía. Ahora bien, si nos vamos a hablar de la permeabilidad activa. Disculpe, la principal diferencia sería por las proteínas, la permeasa. Exactamente. Las proteínas, en este caso de la difusión facilitada, vamos a ver que existen permeasas, existen proteínas de transporte, las cuales van a permitir el paso de las sustancias donde existe mayor concentración a donde están en menor concentración. Les pongo yo el siguiente ejemplo. Aquí tenemos sodio. Tenemos diferentes electrolitos. Sodio, tenemos potasio, tenemos más sodio, más magnesio. Y fíjense, aquí hay mucha más concentración que aquí adentro. Ahora bien, si esta de aquí viene a ser una solución de mayor concentración, se puede producir la difusión facilitada, ya que tenemos, número uno, una solución de mayor concentración. Número dos, tenemos las permeadas. Y número tres, una solución de menor concentración. Entonces, ¿qué sucede? La solución de mayor concentración va a ir emitiendo sus moléculas, no sé qué pasó con esto, una por una para que ellas atraviesen esta permeasa e ingresen al interior de la célula. No sé si ahora me entendieron mejor. Y en la anterior pasa eso lo mismo, pero sin la proteína. Aquí en la permeabilidad pasiva, la membrana va a actuar dependiendo el tipo de moléculas que tenga. Al ser una membrana permeable, va a permitir que las sustancias ingresen. Fíjense ustedes cómo la bolsa funcionaba como una membrana, ¿no es cierto? Y tenía mayor concentración de solutos. Por lo tanto, al haber un espacio en el cual hay menor concentración, ¿va a qué? A permitir el paso de estas moléculas
a través de su membrana para soltarlas donde existe menor concentración. Si estas son solubles en agua, van a poder pasar de la membrana hacia el exterior o del exterior hacia dentro de la célula. El tamaño, ya saben ustedes que moléculas más pequeñas fácilmente van a poder atravesar toda la membrana, a diferencia de moléculas que tengan un mayor tamaño. No sé si ahora les quedó más claro. No sé si el compañero le quedó más claro. Sí. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí con estos dos tipos de permeabilidad? La permeabilidad pasiva y la difusión facilitada. ¿Ninguna? Bueno, si no hay más dudas, vamos a pasar a nuestro siguiente tipo de permeabilidad. Dentro de este tipo de permeabilidad tenemos a la permeabilidad activa. Esta permeabilidad activa viene a ser un tipo de permeabilidad en el cual ocurre gasto de energía. Este tipo de permeabilidad activa nunca, en su mayoría de casos, no obedece a leyes de la física. Aquí una solución de menor concentración se mueve y es capaz de desplazar a una solución de mayor concentración. Entonces, dentro de esta nosotros podemos citar a la ósmosis y a la bomba de sodio y potasio. ¿Qué ocurre en la bomba de sodio y potasio? Fíjense ustedes, tenemos el medio externo y aquí el medio interno, donde ustedes ven mayor cantidad de moléculas, en el medio externo o en el medio interno. Interno. ¿En el interno? En el externo. En el externo. En el externo, ¿no es cierto? En el externo tenemos nosotros mayor cantidad de solutos. Ahora bien, fíjense cómo la solución de menor concentración va a desplazar a las de mayor concentración. ¿Ya? Todo esto con gasto de energía. ¿Qué sucede? En la bomba de sodio y potasio, para que ustedes me entiendan, tenemos aquí la membrana celular. Tenemos aquí moléculas de sodio en el medio externo, moléculas de potasio en el medio externo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos aquí dos moléculas de sodio y aquí tenemos mayor cantidad de potasio y unas cuantas moléculas de sodio. Ahora, ¿qué pasa aquí? La célula necesita sodio, entonces le dice a la membrana, hace pasar el sodio. Y tenemos aquí 3 moléculas de potasio, una molécula de potasio. ¿Qué pasa? Entra el sodio, entran las 2 moléculas de sodio. ¿Y qué va a suceder? Va a expulsar a las 3 moléculas de potasio. Ahora díganme ustedes, ¿cuál era el que tenía mayor concentración? ¿El sodio o el potasio? El potasio. Potasio. El potasio, ¿no es cierto? Y miren cómo el sodio entró al medio interno, o sea, entró dentro de la célula y expulsó las 3 moléculas de potasio. Una solución de menor concentración logró sacar hacia afuera una solución de mayor concentración. Y esto siempre se va a producir con gasto de energía.
No sé si ya me entendieron esta parte. Otro ejemplito que podemos dar es este. Yo sé que se van a acordar. Espera un rato. Déjame, voy a bajar. No quiero prender. Ahí está. ¿Qué pasaba cuando nosotros pusimos nuestro huevo con la vela ahí y nuestro vaso precipitado con agua? ¿Cuál de los componentes tiene menor concentración? ¿El agua o la clara y la yema del huevo? El agua. El agua, ¿no es cierto? Y ustedes vieron cómo a través de la membrana del huevo, que es la membrana celular, entraba el agua y desplazaba de a poco a la clara y posteriormente a la yema del huevo. Entonces, aquí también se produce este tipo de permeabilidad activa. Una solución de menor concentración, como ser el agua, desplaza a una solución de mayor concentración, como ser la clara del huevo, expulsándola hacia afuera. Y fíjense ustedes que esto no obedece a las leyes de la física. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nosotros estamos yendo en contra de la gravedad. El agua empuja con tal fuerza que logra hacer salir los componentes del huevo por una bombilla. No sé si ahora les quedó más claro. Sí. Chicos, Sí, doctor. muy bien. Aquí tenemos nuevamente las bombas de sodio y de potasio. Fíjense, tenemos una solución de mayor concentración y una de menor concentración. Yo les expliqué con el sodio, con las moléculas de sodio. Entonces, fíjense cómo tenemos nosotros aquí moléculas de sodio y de potasio. ¿Qué ocurre? En el caso que yo les expliqué, dijimos que lo que necesitaba la célula era sodio. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ocurría? La célula le dice necesito sodio. Y aquí tenemos nosotros nuestra molécula de sodio. Y aquí tenemos nosotros el potasio. Pongámosle 4 para que ustedes vean. ¿Dónde vemos nosotros mayor concentración? ¿Dónde están las 4 moléculas de potasio o dónde están las 3 de sodio? 4 de potasio. ¿Dónde están las 3 de sodio? Esta es menor concentración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Para que puedan ingresar estas 3 moléculas de sodio, se van a tener que ir 4 de potasio. ¿Y qué ocurre aquí? Permeabilidad activa. Una solución de menor concentración, fíjense ustedes, desplaza a una solución de mayor concentración. Lo mismo ocurre si es que la célula necesitara potasio. Si aquí afuera tenemos, por ejemplo, 2 potasios y aquí tenemos nosotros 3 sodios, disculpen mi letra. Ahora bien, ¿cuál ustedes ven con mayor concentración? ¿El sodio, las 2 moléculas de potasio, perdón, o las 3 de sodio? Mayor concentración. Las 3 de sodio. 3 de sodio. Las 3 de sodio. Entonces, ¿qué sucede? Para que puedan ingresar estas 2 moléculas de potasio, yo voy a expulsar esas 3 de sodio y recién permitir el paso de mis 2
de potasio. Entonces, nuevamente, una solución de menor concentración, 2 moléculas de potasio, mandan hacia afuera o desplazan una solución de mayor concentración, como son las 3 moléculas de sodio. ¿Quedó claro? Con el sodio y potasio es así. Tienen que reemplazar una de diferente de potasio, una de sodio. Sí, en esta bomba sí. Sí, siempre desplaza, o sea, siempre ocurre esta permeabilidad activa. Siempre bueno, dependiendo, ¿no? De qué molécula o de cuántas moléculas requiera la célula, se permite el paso de las 2 moléculas de potasio en este caso y se expulsan 3 moléculas de sodio. Esto para mantener un equilibrio constante en el medio interno de la célula. ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta aquí? Chicos. Antes de pasar a las proteínas de transporte. No. Pasamos a Bueno, si no hay más dudas, vamos a hablar ahora de las proteínas de transporte. Dentro de estas proteínas de transporte, nosotros vamos a ver qué son las proteínas integrales o intrínsecas. ¿Se acuerdan que teníamos nosotros estas proteínas? Las integrales o intrínsecas dentro de los componentes de la membrana. Entonces, estas proteínas integrales o intrínsecas van a ser aquellas que se van a caracterizar por ser altamente específicas para un determinado tipo de moléculas. ¿Ya? Y realizan mecanismos de transporte. Van a disculpar. Ahora bien, ¿qué sucede para que se produzcan este tipo de mecanismos de transporte? Primero, tenemos 2 tipos de mecanismos de transporte. El primero, que es el mecanismo translocador, transportador o carrier, y el segundo, que viene a ser el mecanismo del poro fijo. ¿Qué les dice a ustedes el mecanismo de transportador? ¿Qué significa translocar? Mover de un lugar a otro. Muy bien, mover de un lugar a otro. Entonces, ¿qué sucede en este mecanismo de transportador, translocador, o carrier? Este tipo de mecanismo propone que la molécula que va a ser transportada se une a una proteína específica de transporte, ¿no? La cual funciona a manera de un transportador. Entonces, tenemos nosotros aquí nuestra proteína de transporte. Ahí ustedes la están viendo y esta molécula va a ser transportada. ¿Qué sucede? Esta molécula se une a la proteína de transporte. Esta proteína de transporte realiza un giro, un cambio de posición de la capa externa de la membrana hacia la interna para poder liberar la molécula a transportar hacia el medio interno y nuevamente volver a su posición original para volver a ingresar otra sustancia que sí requiera la célula. Por eso esta nos dice así: transportador, translocador o carga. Necesita transportar las moléculas y volver a su posición original. Este tipo de modelo ha sido descartado, ya que
ocupa demasiada energía. Ocupa demasiada energía que la proteína de transporte realice un giro de 180 grados para poder liberar una sola molécula. Entonces, este tipo de mecanismos ha sido descartado en nuestros días. Ahora tenemos el segundo tipo de mecanismo. El segundo mecanismo se llama mecanismo del poro fijo. En este mecanismo del poro fijo nosotros vamos a ver que las proteínas están dispuestas a lo largo de toda la membrana celular. Fíjense ustedes la extensión que van a tener estas proteínas. Se extienden desde la cara interna a la cara externa de la célula, lo cual va a permitir que las sustancias atraviesen, fíjense, atraviesen este poro hasta llegar al medio interno de la célula. Este tipo de mecanismo es el aceptado en nuestros días, ya que las proteínas de transporte, como les mencioné, al atravesar de un extremo a otro la membrana celular, van a permitir el transporte sin gastar demasiada energía. Esto requiere un menor gasto de energía, por lo tanto, es el modelo de transporte aceptado en nuestros días. Fíjense ustedes cómo la molécula que va a ingresar dentro de la célula, aquí la tenemos, nuestra molécula, va a introducirse a través de este poro y se va a dirigir hacia el medio interno de la célula. Del anterior ya no es así. Como me decían, el primer modelo no es así. Sí, o sea, ya no es así, ¿no? El primer modelo, la molécula se une a la proteína de transporte. Esta molécula, esta proteína de transporte, ¿qué es lo que hace? Se mueve de la cara externa de la membrana celular a la cara interna. Y aquí recién libera a la molécula. En cambio aquí en el mecanismo del poro fijo, si ustedes ven aquí, tenemos nosotros, miren que las proteínas abarcan desde la cara externa a la cara interna. Entonces, fíjense cómo a través de este poro fijo que se va a mantener siempre en esa posición, en ese nivel, es mucho más fácil que ingresen las moléculas y esto se realiza con un menor gasto de energía. Fíjense, miren cómo atraviesan las sustancias a través de este poro, ¿no? Tanto para la entrada y salida de las diferentes moléculas que así requiera la célula. No sé si ahora les quedó más claro. Sí, doctor. Bien claro. Muy bien. ¿Alguna duda con los tipos de transportes? Mecanismo del poro fijo y translocador transportador. ¿Quién gasta mayor energía? ¿Cuál de estos dos mecanismos? El translocador. El transportador, translocador o carrier. ¿Esto por qué? Porque la proteína de transporte ahí necesita dar vueltas, lo cual incurre a un mayor gasto de energía. Ahora, el mecanismo de poro fijo, a las proteínas tener mayor tamaño,
o sea, mayor extensión, extenderse desde la cara interna a la cara externa, permiten con mayor fluidez el paso de las moléculas. ¿Y esto conlleva mayor energía o menor energía? Menor. Menor gasto de energía. Doctora, pero lo anterior es lo que se pensaba antes, ¿no? Pero ya está descartado. Sí, O sea, modelo... Sí, modelo... es otro tipo, ¿no? Exactamente. Este modelo está descartado en nuestros días por el hecho de que lleva un mayor gasto de energía. El que es aceptado en nuestros días viene a ser este mecanismo del polo fijo. Ah, ya. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No. Muy bien. Entonces nos vamos a hablar ahora de la diferenciación de la membrana. Dentro de estas diferenciaciones de la membrana celular, vamos a ver que en la superficie de estas membranas existen regiones especialmente adaptadas para ciertas funciones, ¿no?, que va a cumplir la célula y que se conocen como las diferenciaciones de membrana. Dentro de estas nosotros podemos ver funciones de absorción, de secreción, dentro de las más importantes. Entonces, estas diferenciaciones de membrana nos ayudan a cumplir de mejor manera esta función celular. Las primeras vienen a ser las microvellosidades. Dentro de estas microvellosidades nosotros podemos decir que son diferenciaciones de membrana, las cuales son proyecciones muy delgadas de la superficie de la célula. ¿Qué es lo que realizan estas microvellosidades? Ayudan a que se lleve de mejor manera o que se cumpla la función de mejor manera de absorción en la célula. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos aquí nuestra celulita y tenemos aquí nuestras microvellosidades. Estas microvellosidades, como nos dice la teoría, van a ayudar a que se cumpla de manera más efectiva la función de absorción. ¿Dónde se va a realizar la absorción? Gracias al citoplasma de la célula. Por lo tanto, miren ustedes, al ser proyecciones citoplasmáticas, cómo se ve incrementado el campo que tienen estas células para poder realizar su función. Fíjense, tenemos un mayor área, digámoslo así, de citoplasma para poder realizar la función de absorción. Entonces, estas microvellosidades nos ayudan a esto, a mejorar el proceso de absorción o hacer más efectivo el proceso de la absorción. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de células que presenten microvellosidades? En lugares donde se realiza absorción de diferentes sustancias. ¿Dónde creen ustedes que se realiza la absorción de nutrientes? En el estómago. En el intestino. En el intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado van a ver ustedes cómo se produce, o mejor dicho, se tiene células con microvellosidades. ¿Quedó claro? Claro. Muy bien. Nos vamos ahora a hablar de las uniones celulares. Dentro de las uniones celulares nosotros vamos a ver que estas pueden ser de 4 tipos. Las primeras, uniones estrechas, tenemos las uniones intermedias, tenemos los desmosomas y las uniones en hendidura. Si hablamos de las uniones estrechas,
Si hablamos de las uniones estrechas, estas también van a ser llamadas como zona oclusiva o zonas oclusivas. Estas, al ser uniones estrechas, pues van a ser regiones que van a sellar los espacios intercelulares, evitando que atraviesen por ellas algún tipo de líquido o algún tipo de sustancia. Entonces, fíjense, estas uniones estrechas, miren ustedes cómo unen las células sin permitir el paso de ningún tipo de sustancia. ¿Qué función van a cumplir estas uniones estrechas? Pues una función de tipo mecánico, ya que, como les digo, evitan que pasen sustancias o líquidos de una célula a otra. Luego tenemos las uniones intermedias. Este tipo de unión intermedia se la conoce también como barras terminales, y estas se encuentran generalmente cerca de algunas uniones estrechas. Y aquí vamos a ver que tampoco existe un paso de sustancias de una célula a otra. Fíjense, aquí tenemos la primera. Tenemos aquí la primera célula y la segunda. Entonces, fíjense cómo estas uniones intermedias tampoco van a permitir el paso de sustancias a través de una célula a otra o de una célula a otra. Luego tenemos a los desmosomas. Estos desmosomas tampoco van a permitir el paso de sustancias de una célula a otra. Por lo tanto, al igual que sus tres compañeros, digámoslo así, tienen una función mecánica. No permiten el paso de sustancias entre una célula a otra. La única que va a permitir el paso de sustancias entre una célula y otra, o una comunicación intercelular, digámoslo así, vienen a ser las uniones en hendidura. Este tipo de uniones cumplen una función de comunicación celular, ¿ya? Por el mismo hecho de que van a permitir el paso de sustancias o moléculas de una célula a otra. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces las tres primeras no permiten ningún paso de sustancia. Exactamente. Las tres primeras, las cuales son la unión estrecha, la unión intermedia y los desmosomas, no permiten el paso de sustancias de una célula a otra. No se permite el paso. A diferencia de la unión en hendidura, que son como canales, los cuales sí van a permitir el paso de sustancias de una célula a otra, ¿ya? O también la comunicación intercelular de una célula a otra. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Chicos. Bueno, chicos, no hay ninguna duda hasta aquí. Dicen, esas uniones permiten el paso así, pero entre así sustancias de la célula. Sí. ¿O qué otra función aparte cumple? Comunicación. Por ejemplo, si es que se necesita algún potencial eléctrico, o sea, que pasa alguna carga eléctrica a través de las células, también puede pasar por las mismas uniones de hendidura.
cualquier tipo de sustancia que necesite pasar a todas las células, algún nutriente que necesite pasar por todas las células, pasa a través de estas uniones en hendidura. No sé si quedó más claro. Esa en hendidura y la otra En las otras no, en las otras no, porque es como que si las células se vieran, tuvieran una pared entre ellas. Entonces no permiten la comunicación entre células. La única que va a permitir que se comunique una célula con otra, o que tenga una ventana, una célula con la otra, vienen a ser las uniones en hendidura. Ah, sí, sí, ok. Entonces no hay más dudas con respecto a las uniones. Vale, si no hay más dudas, nos vamos a la última parte de nuestro tema, que viene a ser el sistema de endomembrana. ¿Alguien me puede decir qué es el sistema de endomembranas? Dentro de, o sea, como definición del sistema de endomembranas, podemos decir que son compartimentos cerrados, que estos van a estar formados por membranas y van a atravesar todo el citoplasma. Vamos a ver que este sistema de endomembranas está dividido o tiene como componentes al retículo endoplasmático liso, al retículo endoplasmático rugoso, al aparato de Golgi y a la membrana nuclear. Todos estos vienen a ser componentes, vienen a conformar el sistema de endomembrana. El primero de ellos que vamos a estudiar viene a ser el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático viene a ser un tipo de retículo o un tipo de red, digámoslo así, un sistema de canales que va a estar interrelacionado entre sí. Su morfología vista al microscopio electrónico, vamos a ver que tiene vesículas, tiene cisternas y tiene también túbulos. Ahora, según su aspecto, vamos a ver que puede ser liso y puede ser rugoso. ¿Por qué? Por los ribosomas, fíjense aquí en la imagen. Fíjense cómo estos pequeños ribosomas que nosotros tenemos aquí le van a dar el aspecto de ser rugoso al retículo endoplasmático rugoso. Mientras que el retículo endoplasmático liso, al carecer de los ribosomas en su superficie, pues tiene un aspecto liso. ¿Quedó claro? ¿Cómo se va a originar el retículo endoplasmático? Este retículo endoplasmático se va a originar a partir de la membrana nuclear. Equivale a decir que la membrana nuclear da origen al retículo endoplasmático primero rugoso, y el rugoso va a dar origen al retículo endoplasmático liso. Fíjense en orden. Membrana, aquí, membrana nuclear, retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Viene en este orden. Membrana nuclear da origen al retículo endoplasmático rugoso y el rugoso al liso. Quedó claro, ¿no? La parte de cuáles son las características que tiene el retículo endoplasmático rugoso y el liso. Sí, sí. Muy bien. Entonces, nos vamos a hablar de
el retículo, las funciones que cumplen los retículos. Las funciones que cumplen los retículos endoplasmáticos primeramente vienen a ser un sostén mecánico para todas las estructuras que se encuentran en ellos. Viene a realizar intercambio de sustancias y también le provee a la célula una fluidez en su membrana. Ahora, si hablamos de funciones ya específicamente de los tipos de retículos, el retículo endoplasmático liso, como su nombre lo dice, va a poseer una apariencia vista al microscopio lisa, estando relacionada con las funciones principalmente de transporte y almacenamiento de sustancias. Además de ello, va a cumplir la función de detoxificación. ¿Alguno de ustedes sabe qué es detoxificación? No. Deshacerse de Las de toxinas. los tóxicos, de las toxinas. Viene a ser una función como que de limpieza, para que me entiendan, en la cual todas las sustancias que están dentro de la célula, ella ya no las necesita, entonces son sacadas de este lugar. Entonces desintoxica a la célula de las sustancias que ya no necesita. Entonces la función del retículo endoplasmático viene a ser eso, desintoxicar a la célula de las sustancias que ya no necesita. Aparte de ello, también tiene la función de sintetizar lípidos y el proceso de glucogenólisis. Ahora, si hablamos del retículo endoplasmático rugoso, vamos a ver que este retículo presenta una apariencia, como les dije, rugosa gracias a la presencia de los ribosomas que presenta en su superficie. Estos ribosomas van a estar encargados de la síntesis de proteína y a su vez de enzimas de exportación. No se olviden que este retículo endoplasmático rugoso lleva incrustados mucha cantidad de ribosomas para cumplir la función de síntesis de proteína. Tiene la función también de transporte del ARN de transferencia y de algunas moléculas que son pequeñas. A su vez, al igual que el retículo endoplasmático liso, cumple la función de sintetizar lípidos. ¿Alguna duda hasta aquí? Chiquillos. No, doctor. Muy bien. ¿Quieren quedar hasta aquí o quieren seguir avanzando? Hasta ahí nomás, doctor. ¿Se cansaron? Y díganme. Nos va a pasar el tema, doctora. Y se las voy a pasar el tema para que estudien. Porque hasta aquí el examen, ¿cierto? Sí, hasta aquí va a ser el examen. Entonces, como ustedes dicen, nos quedamos hasta aquí con el avance y no se olviden ir estudiando. De todas maneras, la siguiente clase vamos a hacer un repaso así breve de los temas para que vayan al examen un poquito mejor preparados. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, niños, nos quedamos hasta aquí. Se les voy a pasar las diapositivas para que vayan haciendo sus tareas y demás, y para que vayan estudiando, por favor. No se confíen, aprovechen primer y segundo parcial, porque el tercer parcial son ejercicios de genética, y créanme que muchos se confían y luego terminan aplazándose porque
ejercicios de genética son un poquito complicados. Bueno, niños, me despido, cuídense y nos vemos la siguiente clase, Dios mediante el laboratorio si se soluciona el problema, y el siguiente jueves para nuestro repaso. Que pasen buena tarde, chicos. Nos vemos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Doctora.